Muy buenas tardes, presidente, directiva y colegas parlamentarios. Estas 10 cajas son las 10 cajas que representan todas las pruebas que hemos conseguido durante los últimos 9 meses de investigación de la comisión que presido, la Comisión Permanente de Contraloría, que involucran y responsabilizan directamente a Rafael Ramírez en el caso de corrupción más grande de toda la historia de Venezuela, en el que se hubo un desfalco de 11.000 millones de dólares. Por 10 años Rafael Ramírez estuvo manejando PDVSA, uno de los pocos ministros que no fue rotado durante el gobierno de Hugo Chávez. Desde el 2004 hasta el 2013, Rafael Ramírez hizo de las suyas con la principal empresa de nuestro país. Esto no es una investigación de denuncias periodísticas. Esto no es una investigación de noticia criminis. Esto es una investigación parlamentaria que cuenta con más de 1.500 documentos probatorios que estaban engavetados en la Comisión de Contraloría, que imagino que el señor Pedro Carreño no vino el día de hoy porque no tiene cómo responder cómo tenía esos documentos engavetados. Y más de 1.000 documentos que pudimos conseguir a través de investigaciones, a través de informantes, tribunales internacionales y por supuesto también los periodistas venezolanos que han colaborado inmensamente con esta investigación. Esta investigación cuenta o parte de diferentes fuentes. La primera, 3 expedientes que estaban ya preparados en la comisión, que tienen más de 1.500 documentos, como ya dije, y que no había sido llevado ni a la plenaria ni a ninguna institución. El primero de ellos fue en el año 2007, el expediente número 958, el caso de los taladros chinos, que lo presentó Luis Tascón, el diputado Luis Tascón. El segundo es el expediente número 1434 en el año 2011, sobre el caso de Pedeval, conocido públicamente como Pudreval. Pedro Carreño era presidente, tampoco se avanzó. Y el tercero es el número 1435 del año 2012, sobre el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de PDVSA. Y diferentes pruebas que diferentes diputados de la antigua Asamblea Nacional de la oposición trajeron, tal como el diputado Ismael García, vicepresidente de la comisión, que avanzó en conseguir elementos probatorios que lamentablemente ninguna institución del Estado desarrolló. De igual manera, también contamos con un informe de la Contraloría General de la República, que no nos quisieron dar oficialmente, pero se les olvidó nada más y nada menos que lo tenían publicado en los medios digitales y que pudimos extraerlos de su propia página. Y ahí, nada más en los informes de la Contraloría, encontramos más de 1.500 millones de dólares que no se pueden justificar en el manejo de Rafael Ramírez en PDVSA. Y de igual manera, tal como lo mencioné, informantes, periodistas y miembros de la comunidad internacional, quienes colaboraron con esta asamblea, con el bloque de la unidad y con la Comisión Permanente de Contraloría para descubrir lo que hizo Rafael Ramírez a la principal industria de nuestro país. Y queremos dejar algo muy claro. Aquí solamente hay 10 casos de los que hemos podido conseguir pruebas. Pero nada más y nada menos, aquí todavía quedan cosas por fuera, como todo el tema de la crisis eléctrica, todo el tema de los aportes de PDVSA al sistema de salud y el bloque de las misiones, adicional del fondo chino, Bandes y lo que tiene que ver con los diferentes mecanismos financieros de los cuales PDVSA es responsable directamente. Imagínense que esto es solo lo que hemos podido conseguir con todo el ataque que ha tenido esta Asamblea Nacional. Imagínense cuánto no hay escondido en los archivos de PDVSA. ¿Qué podemos decir sobre estos expedientes? Son 10 casos cuyos hechos irregulares se cometieron entre el año 2004 y 2014. Comparados con los 1.298 casos que lleva el Ministerio Público, este sería el caso conclusivo más grande de toda la historia de Venezuela y de buena parte del hemisferio occidental en materia de corrupción. Estos 11.000 millones de dólares del patrimonio público equivalen al 22% de la producción petrolera anual. Es decir, 3 meses completos de producción de PDVSA se los embolsillaron. Y por supuesto
que el principal responsable de todo esto es Rafael Ramírez, tal como lo vamos a aprobar. Voy a mencionar algunos de los casos y algunas de las pruebas en la pantalla, que estarán algunas de las presentaciones, para que podamos, solicito al presidente que nos permita plantear una presentación. Puede proyectarse cualquier lámina, diapositiva o grabación de video. Gracias. Vamos a pasar entonces al primero de estos casos. Voy a ir mostrando las pruebas en esta asamblea, que tiene que ver con el caso de los taladros chinos. Ahí está el tema de los datos importantes. Vamos con el primero entonces. Taladros chinos. Este caso tiene afectado 43 millones de dólares. Y vamos a presentar varias pruebas que están acá. La primera de estas pruebas es la carta de otorgamiento de Buena Pro, que es el proceso de adjudicación directo que va de PDVSA a una empresa que se llama la Constructora Interbolivariana Empresa Multinacional Andina, Construema. Aquí está, como pueden ver ahí también en la pantalla, está el contrato, la copia del contrato que hace PDVSA. Y luego que encontramos nada más y nada menos el contrato que hace Construema con una empresa internacional llamada TGS. Aquí hay dos cosas evidentes. La primera de ellas, intermediario. No existe en Venezuela la posibilidad de que el Estado contrate a través de un intermediario. Y segundo, sobreprecio. La diferencia entre lo que contrató PDVSA con Construema y lo que contrató Construema con TGS Internacional son 43 millones de dólares que no se sabe dónde están. Contratación con intermediario y, por supuesto, adicional a ello, lo que tiene que ver con la adjudicación directa de forma irregular. Pero hay dos cosas adicionales, que además de los contratos tienen que ver con que el gobierno sabía, Rafael Ramírez y la directiva de PDVSA sabía que se estaba haciendo mal. Tercera prueba, aquí está, la solicitud que le hacen a PDVSA. Miren qué descaro. Esta empresa, Construema, le pasa a Carlos Enrique Díaz, gerente de construcción y mantenimiento de pozos. Le pide que agilice ante Cadivi la asignación de los dólares para que ellos puedan comprarle los taladros a la otra empresa. Un descaro total. Y lo solicitan y lo firman y lo reconocen. Y adicional a ello, y esto es lo más importante de este caso en particular, que es este documento, memorando confidencial de Nicolás Veracierta, director ejecutivo de finanzas de PDVSA, al señor Eudomario Carrullo, en el que establece todas las irregularidades. PDVSA sabía de esto. No solamente hubo un sobreprecio de 43 millones de dólares, sino que adivinen qué, nadie sabe dónde están los taladros chinos. Segundo caso, lo que tiene que ver con las confesiones de Francisco Illaramendi, Roberto Rincón y Bran Chiera en los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que tres venezolanos hayan confesado públicamente ante un juzgado y estén en prisión en los Estados Unidos, hayan dicho que ellos pagaron sobornos o que estafaron a la nación con dinero de PDVSA, y aquí no haya habido ni una sola investigación seria que se haya abierto? La única que hay es en el Ministerio Público y tiene 11 años. ¿Qué más van a investigar si el tipo que está preso confesó que él fue culpable de esa estafa con los fondos de los jubilados de PDVSA? Y aquí en Venezuela, ninguna institución, y mucho menos PDVSA, por supuesto, está avanzando en este caso. Ahí tenemos, obviamente, en las pruebas, están todo lo que son las notificaciones de los diferentes juzgados de los Estados Unidos, el caso de Francisco Illaramendi y de Roberto Chiera. Otro tercer caso que tenemos acá, Andorra. El caso de Andorra tiene que ver directamente con un familiar de Rafael Ramírez llamado Diego Salazar. Diego Salazar, el popular Rojo de Oro, el hombre, uno de los hombres más ricos de la historia de nuestro país, un zar que es responsable, entre otras cosas, de que a PDVSA no se le haya devuelto el dinero con la tragedia de Amuay. Según el FinCEN, que es la oficina del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, de acuerdo a el informe 481002 de esta instancia norteamericana, en su página 6 estipula que se identificaron 4.200 millones de dólares de PDVSA que provienen del lavado de dinero. Y no solamente esto,
sino que la Corte del Principado de Andorra congeló el dinero de Diego Salazar, que insisto, ¿cómo es que el primo de Rafael Ramírez tiene esa cantidad de dinero en Andorra? Y encontramos algo adicional en nuestras investigaciones que es lamentable para el pueblo de Venezuela. El dinero lo descongelaron en Andorra y se lo volvieron a llevar. ¿Saben por qué? Porque la Corte de Andorra dijo que ni una sola institución venezolana reclamó ese dinero. Es decir, identificaron un dinero producto de la corrupción de PDVSA, lo congelaron a nivel internacional y el Estado venezolano se hizo la vista gorda, se descongelaron esas cuentas y el dinero otra vez está distribuido, quién sabe dónde y quién sabe en qué paraíso fiscal. De igual manera, el caso de la Gabarra Avant Perl, trabajo que desarrolló el diputado Ismael García y que desarrollará, y que es algo tan absurdo y tan burdo que se puede determinar solamente con dos documentos públicos. El primero de ellos, la memoria y cuenta de PDVSA del año 2008. Y el segundo de ellos, la memoria y cuenta de la empresa a la cual le alquilaron la Gabarra. ¿Qué dice la memoria y cuenta de PDVSA del año 2008? En la página 1005. Bueno, establece en ese informe que se alquiló por $730.000 diarios una Gabarra a la empresa que vamos a mencionar. Eso aparece en la memoria y cuenta de PDVSA en el año 2008, en la página 1005. Pero después de que se hunde la Gabarra Avant Perl, la empresa a la cual le contrataron este instrumento, este equipo, esta infraestructura para la explotación petrolera, como es una empresa pública que tiene que rendir cuentas ante sus accionistas, saca un informe en el año 2010 y en su página 14 reporta que se le hundió una Gabarra en Venezuela que le había alquilado al gobierno de Venezuela a través de PDVSA por $286.000 diarios. Es decir, en la memoria y cuenta de PDVSA aparece que alquilaron por 2 años $730.000 diarios por 2 años una Gabarra. Y la empresa a la cual le contrataron dice que fueron por $230.000. Bueno, ¿dónde están esos $444.000 diarios que no están reflejados en ningún informe? Son 257 millones de dólares que no se sabe dónde están. Y que tenemos las pruebas aquí para que precisamente quede claro ante el país quienes asaltaron y defalcaron a PDVSA. Aquí está el informe de la compañía que es dueña de la Gabarra y que presenta claramente en su página número 14 que estaba contratada por $286.000 diarios y no por $730.000 diarios, tal como lo presenta PDVSA en su memoria y cuenta del año 2008. Penúltimo caso que vamos a presentar ahora, el caso del Fondo Simón Bolívar, que es el caso de corrupción más básico que uno va a ver y que, miren, ahí uno se da cuenta de que esta gente pensaba que nunca iba a venir nadie a investigarlo. Porque es tan burdo que con 2 documentos de ellos sabemos que faltan nada más y nada menos $787 millones. Son 2 documentos de PDVSA. El primero, la memoria y cuenta de PDVSA del año 2011. En su página 339, PDVSA indica que aportó al Fondo Simón Bolívar $4.797 millones. Eso está en la página 339 de la memoria y cuenta que hemos analizado. Esto obviamente es una copia. Pero el propio PDVSA en el año 2011 saca el balance de gestión social y su desorden y la corrupción es tan grande que en el informe que ellos plantean ponen en la página 29 y 30 que el aporte que hicieron a la misma fundación fue de $4.010 millones. Es decir, ¿dónde están los $787 millones faltantes que en el memoria y cuenta dice que se invirtieron, pero en el balance social aparece que no están? Bueno, esta gente no solamente se puso una bobina roja para robar en nombre de los pobres, sino que además robó usando un fondo con el nombre del Libertador para llenarse los bolsillos y poder avanzar en su proyecto de corrupción transnacional. Y el último caso que quiero traer ahora, el caso que más afecta a los venezolanos hoy, Pedeval y Pudreval. Este caso es conocido por todos, pero esta investigación nos arroja un elemento adicional que da mucha tristeza. Como ustedes saben, en el año 2010, 130.000 toneladas de alimentos se descompusieron, se descubrieron que habían sido descompuestas, abordando pérdidas de $1.900 millones en el país.
130.000 toneladas de alimentos, que luego la Contraloría General de la República sacó un informe y que solamente tuvo 3 responsables. El primero fue el señor Luis Enrique Pulido y los directores de operaciones Ronald Flores y Vilesca Betancourt. Bueno, estas 3 personas estuvieron presos menos de un año, tuvieron juicio en libertad y salieron a la calle. Ahora, no solamente estos corruptos pasaron menos tiempo que un muchacho que simplemente por trancar una calle está en el SEBIN hoy, o por Leopoldo López haber denunciado la corrupción y este mismo caso, sino que luego PDVSA los volvió a contratar. El señor Ronald Flores y Vilesca Betancourt fueron otra vez contratados por PDVSA y puestos en su mismo puesto de trabajo. Pero hay algo adicional. El tema adicional, que no es de conocimiento de la opinión pública, tiene que ver nada más y nada menos con una prueba que responsabiliza directamente a Rafael Ramírez de este caso. Porque tenemos el memorándum confidencial de Jesús Villanueva, auditor general, a Rafael Ramírez, que un año antes ya le había dicho a Rafael Ramírez que esto iba a pasar. Es decir, Rafael Ramírez tenía conocimiento de que se iban a perder 130.000 toneladas de alimentos. Rafael Ramírez sabía desde un año antes que más de 1.900 millones de dólares se estaban perdiendo en importaciones de alimentos. ¿Y qué hizo? Nada. Tapó la corrupción. Así que cuando hoy vemos a un venezolano comiendo basura, es porque un delincuente como Rafael Ramírez se robó esos reales y no hizo nada. No hizo nada para parar el desfalco que hicieron contra la principal industria de PDVSA. Todo esto suma, adicional a los casos que por tiempo no vamos a presentar acá, pero que están en el informe y que cualquier venezolano, funcionario público, puede revisar, suma nada más y nada menos que 11.271.148.806 dólares con 36 centavos, lo que es equivalente en bolívares a 140.656.192.600 bolívares con 54 centavos. ¿Qué se podría hacer con eso? Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Miren, con estos 11.000 millones de dólares se podría, para que tengamos la dimensión, cubrir por 6 meses la canasta básica para los 30 millones venezolanos. Así, gratis, completico. Costear 5 millones de tratamientos oncológicos. Podrían costearse 811 millones de tratamientos para la atención. Podrían construirse 15 millones de casas de la misión vivienda. 24 años de pensión a los 3 millones de pensionados en Venezuela. Cubrir por 225 años el presupuesto de todas las universidades. Y costear 3 años de teteros para 5 millones de bebés de nuestro país. 68 platos navideños por persona. 68 por persona. Los 30 millones de venezolanos podrían comerse cada uno 68 hallacas. 68 alimentos que faltan en nuestro país por culpa de delincuentes de esta calaña que robaron en nombre de los pobres. Ahora bien, ante esta situación nosotros queremos mencionar a los responsables. La jurisprudencia venezolana plantea que la Asamblea Nacional puede declarar responsabilidad política a altos funcionarios, pero no por ello voy a dejar de mencionar a los privados y a los públicos que son responsables de esta estafa a la nación. El primero de ellos, por supuesto, Rafael Ramírez. Segundo, Félix Rodríguez, presidente de PDVSA Gas. Tercero, Dexter Rodríguez, presidente de Palmavén. Cuarto, Saúl Ameliach, presidente de Pequivén. Quinto, José Luis Parada, presidente de PDVSA Servicios. Sexto, Javier Alvarado Ochoa, presidente de Barivén 2013 y viceministro de Energía Eléctrica. 7, Ricardo Coronado, presidente de PDVSA Gas. 8, Eudomario Carrullo, director de finanzas de PDVSA. 9, Luis Pulido, gerente corporativo de producción. 10, Eulogio del Pino, que fue junta directiva de PDVSA mientras estaba Rafael Ramírez y hoy es ministro de Energía y Minas. 11, Francisco Yaramendi, asesor de PDVSA y socio de esta consultora de finanzas que fue la responsable de la estafa a los jubilados. Nervis Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica. Diego Salazar, operador de seguros y reaseguros de PDVSA y primo hermano de Rafael Ramírez. Roberto Rincón, socio accionista de Ovar Industrial LLC. Abraham Chiera,
socio accionista de Northland Automatic Service LLC. José Luis Ramos Castillo, funcionario de PDVSA. Alfonso Eliezer Gravina, funcionario de PDVSA. Cristian Javier Maldonado, funcionario de PDVSA. Christoph Schlaubitz, accionista principal de Petromarín. Y Joseph Menoudi, representante de Leoning Northern, y George Kabul, presidente de Baribén. Son 21 personas que están involucradas en este informe y que tienen que quedar ante este país como los grandes responsables de esta estafa a la nación venezolana. Hermanos, colegas diputados de la Asamblea Nacional, queremos señalar una última desfachatez. Rafael Ramírez solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia que se parara esta investigación. ¿Y ustedes saben qué argumento utilizó para que la pararan? Dijo que esta investigación afecta a la moral corporativa de PDVSA. Lo que afecta a la moral corporativa de PDVSA es su robo a la nación, es la estafa que le han hecho a los venezolanos y no las investigaciones que se están realizando desde esta Asamblea Nacional. El descaro de esos cómplices que están en el Tribunal Supremo de Justicia, que lo que hacen es ser cómplices de la corrupción. Por lo tanto, ha quedado muy claro que esta estafa que le han hecho al pueblo de Venezuela es la diferencia entre que hoy muchos venezolanos se acuesten con el estómago vacío o no. Este dinero no era de Rafael Ramírez, no era de Hugo Chávez. Este dinero es de los venezolanos. Esa cantidad de dinero pudo haber significado que a cada hogar se le entregaran 2.000 millones de bolívares. Imagínense que no se hubiera invertido, se hubiera regalado. Cada hogar venezolano hubiera tenido 2.000 millones de bolívares. 2 millones de bolívares actuales. Si esta gente no se hubiera robado ese dinero y hubiera preferido regalarlo a la sociedad. Aquí no hay ninguna guerra económica. Aquí lo que hay es una guerra contra el bolsillo del venezolano y contra los erarios públicos de los corruptos de cuello rojo que roban en nombre de los pobres. Y es por eso que ante todas estas pruebas que queda y deja clarísimo que no podemos seguir confiando en un gobierno como este, que sabemos por qué quitaron el revocatorio, porque le temen a lo que vamos a encontrar cuando lleguemos al gobierno, es que solicitamos ante esta Asamblea Nacional las siguientes medidas. Primero, declarar la responsabilidad política a Rafael Darío Ramírez Carreño. Segundo, declarar la responsabilidad política a Javier Alvarado Ochoa. Tercero, exigir a Nicolás Maduro que destituya a Rafael Ramírez de la ONU, porque ese es un delincuente que no puede estar representando al pueblo de Venezuela en el concierto de las Naciones Unidas. Cuarto, que se remita este informe y esta aprobación de la Asamblea al Ministerio Público y la Contraloría General y a todas las instituciones para que se abra una investigación y se determinen las responsabilidades penales, civiles y criminalísticas en los casos de los funcionarios mencionados. Remitir copia certificada de esta informe y resolución a las Naciones Unidas y a todos los embajadores para que vean con quién se sientan al lado. Y por supuesto, que remitirlo a los demás poderes públicos de nuestro país. Pueblo de Venezuela, aquí está su Asamblea Nacional, develando la corrupción que este gobierno quiso tapar. Por eso es que no quieren irse del poder, porque saben lo que han hecho contra el pueblo de Venezuela. Y aquí le dejamos muy claro al señor Nicolás Maduro una cosa. Aquí están las pruebas. Cuando quieran las vemos y las discutimos, pero que quede claro ante el país. Si usted no destituye inmediatamente a Rafael Ramírez, usted también es culpable y es cómplice de la corrupción, porque el cargo de la ONU lo designa usted. Si Rafael Ramírez estafó al pueblo, tiene que ser destituido y tiene que responder ante los tribunales de Venezuela. Fuerza y fe, pueblo de Venezuela, aquí está su Asamblea Nacional y no vamos a parar hasta descubrir hasta el último caso de corrupción que le han acometido en contra del pueblo de Venezuela. Muchas gracias, vamos hacia adelante y solicitamos el apoyo para acabar con la corrupción en Venezuela.